¿Qué tal, experto en telerefrigeración y la climatización? Bienvenido. Esto se llama Tecniespacio, ustedes lo saben. Y hoy, vía podcast. Ya este es el cuarto capítulo del podcast y de verdad que he recibido muchísimas, pero muchísimas críticas positivas sobre esta nueva manera de hacer Tecniespacio. De hecho, yo lo he comentado en otras ocasiones. De hecho, hay un podcast que fue el primer capítulo que yo hice, que creo que está en Patreon solamente. Creo que ya yo hablé de esto. Y ahí yo he hecho el cuento por dónde iba a comenzar Tenía Espacio, que realmente era vía podcast. Pero bueno, las cosas cambiaron, estamos próximos al tercer aniversario de Tenía Espacio bueno, qué mejor momento que este para llevar adelante esta iniciativa. ¿Qué vamos a conversar hoy? El día más caliente de la Tierra, el día más caliente del planeta. Resulta ser que el 3 de julio de este año se rompió el récord desde que se tiene registro. O sea, el primer registro, según, es de 1979. Desde esa fecha hasta hoy, la temperatura de la Tierra, o la temperatura promedio de todo el planeta, tomando hemisferio norte y sur, aumentó a 17.01 grados Celsius. Eso, señores, eh, es realmente preocupante. Eso no es para celebrar que se rompió un récord y tal, porque hay personas que de repente andan como medio desfasados y sueltan esa así de celebración. Ahora, eh, la problemática, señores, es que la consecuencia de, por ejemplo, el tema del calentamiento planetario afecta directamente lo que es los glaciares. El derretimiento de los glaciares aumenta el nivel del mar y pudiese, si Dios mediante no sea así, eh, elevarse la temperatura, creo que 1.5 grados Celsius más, desaparecer muchas ciudades, sobre todo ciudades costeras. El caso Miami, el caso, por lo menos aquí en Venezuela, pudiese desaparecer Higuerote, por ejemplo. Creo que tiene una cota negativa o está justamente al nivel del mar. Eh, y de verdad que, escucha, cada vez que llueve la cosa se pone complicada por allá. Entonces, esta es la problemática. Ahora, muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y qué tenemos que ver nosotros con esto? Y mucho. Nosotros, los que trabajamos refrigeración y climatización, realmente contribuimos de alguna manera u otra a este flagelo, a este problema, mejor dicho, que es el calentamiento planetario. Déjenme leer aquí un momento en CNN en español, donde dice que esta semana la temperatura global más alta, o esta semana se registró, mejor dicho, la temperatura global más alta jamás registrada, según los Centros Nacionales de Predicción Ambiental en Estados Unidos. Este lunes la temperatura global promedio alcanzó los 17.01 grados centígrados, la temperatura más alta desde que comenzaron los registros. Este martes, eh, no, mentira, el récord anterior es de 16.92 grados centígrados, se estableció en agosto del 2016. Que hay una parte que no comprendo mucho, pero bueno, que dice que pudo llegar, subió aún más para llegar a 17.18, pero el registro hasta donde veo es 17.01. El experto advierte que el récord puede romperse varias veces este año. Robert Rowe, científico principal de Berkeley Earth, dijo que en una publicación de Twitter que este martes que el mundo bien podría haber algunos días aún más calurosos durante las próximas 6 semanas. Fíjense que tenemos aquí otra página que se llama Hipertextual, que habla también del tema, ¿verdad? Administración Oceánica Atmosférica de Estados Unidos, NOAA por sus siglas en inglés, el lunes 3 de julio se alcanzó la temperatura global más alta desde que existe el registro. Por lo tanto, podemos decir que fue el día más caluroso de la historia reciente. Estos registros se toman de 1979. Cabe destacar que se trata de temperaturas mundiales que incluyen el hemisferio norte y sur. El récord anterior de esta temperatura superficial del planeta alcanzó en 2022, concretamente el 24 de julio, aquel día se midió 16.92. Fíjate que no hay coincidencia entre ambas publicaciones, porque se habla del 2016, esta publicación habla del 2022, pudiese ser eh, algo de error, qué sé yo. Fíjense que el día más caluroso en las últimas décadas, hablar de temperatura global es complicado, hay una gran variación de temperaturas en diferentes puntos del planeta. En Groenlandia, por ejemplo, la temperatura media es menos 10 grados centígrados. En el desierto del Sahara es 25. Esto puede parecer poco, pero debemos recordar que es una temperatura media y que las noches del desierto son mucho más frías que el día. Y por eso yo cuando estaba leyendo la nota el día de ayer decía, bueno, eso es 17 grados, si le sumas 25, puede ser que llegue
a la temperatura que recibimos nosotros por aquí, por este lado del sur de Venezuela. Y le sumas unos 30 grados más y de repente llegas a lo que puede ocurrir en la ciudad de Maracaibo. Eh, También tengo por aquí, déjame ver si puedo conseguir algo más. El Economista también habla del tema, eleconomista.com.mx. Habla que el lunes 3 de julio, el día más caluroso jamás registrado a nivel mundial, según los datos del Centro Nacional de Pronóstico Ambiental de Estados Unidos. 17.01 fue la temperatura global promedio y superando el récord de agosto del 2016, aquí sí coincide, 16.92, mientras que la ola de calor afectaban a diversas zonas. De hecho, en el norte de África ha sufrido temperaturas cercanas a los 50 grados, incluso la Antártida, actualmente en el invierno austral, registró temperaturas anormalmente altas. La base de investigación Vernadsky de Ucrania en las islas argentinas del continente blanco rompió recientemente el récord de temperatura con 8.7 grados centígrados. Este no es un hito que debamos celebrar, dijo el climatólogo o la climatólogo Friedrich Otto del Instituto Grantham para el Cambio Climático y el Medio Ambiente en el Imperial College London del Reino Unido. De verdad que no es para celebrarlo, es todo lo contrario. Nosotros desde la refrigeración y la climatización tenemos una cuota bien alta de responsabilidad con este tema del calentamiento global. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros trabajamos justamente con los gases de los más agresivos que hay con el ambiente. Hablamos que la comparativa directa entre CO2, que es la base de cálculo de los gases de efecto invernadero, con respecto a cualquier refrigerante, exceptuando los más nuevos, es sumamente alta. Yo creo que para, por lo menos sobre todo las personas que están haciendo cursos de buenas prácticas, una de las partes es la sensibilización ambiental. Y en sensibilización ambiental nosotros mostramos justamente estos detalles, como por ejemplo que el R404A es más de 3.900 veces más potente que el CO2 como gas de efecto invernadero. O el caso del R134A, que es 1.430 veces muy superior. De hecho, ahí hacemos un debate interesante porque todos los sustitutos de R22 que hay hasta el momento son refrigerantes que tienen un mayor potencial de calentamiento atmosférico. Es decir, no dañan la capa de ozono, que era en su momento lo que, era la regulación como tal. O sea, se iba hacia esa dirección, pero siempre todos tienen un potencial de calentamiento atmosférico muy superior. Por ejemplo, el que tiene ligeramente inferior potencial de calentamiento atmosférico, que pudiese hablarse como un sustituto del 22, el 407C, que tiene 1774, de comparativo con los del R22, que son 1810, que creo que es uno de los pocos. Si buscamos el R422 en cualquiera de sus versiones, busca 422A, tiene un potencial de calentamiento atmosférico de 3144, es decir, que por cada kilogramo de este refrigerante que ventiemos a la atmósfera, es equivalente a 3.144 kilogramos de CO2. Eso es palabras más, palabras menos. ¿Okay? Si buscamos el 417A, que es una de las alternativas, una de las últimas alternativas que salió, hablamos de un refrigerante que tiene 2.346 veces más potente que el CO2 como calentamiento atmosférico. Por esa razón, ya hay muchas naciones, muchos países que están impulsando el tema de las reconversiones. Por ejemplo, la reconversión de R22 a R290 ha sido algo que está en estudio en muchos países. De hecho, se ha hecho en varios otros, dando unos resultados interesantes. Siempre, evidentemente, es un proceso de reconversión, no es un drop-in. Ese proceso de reconversión hace que tengas que colocar el equipo en norma ATEX para poder cambiar el refrigerante. ¿Por qué? Bueno, porque el R290, el potencial de calentamiento atmosférico es de 3. Y no solamente es de 3, sino que además de esto, se disipa en la atmósfera en muy corto tiempo. Entonces, por eso se está pensando en esos modelos de reconversión. De hecho, yo vi la otra vez al ingeniero Gildardo Yáñez, quien escribió en su blog, ahora la refrigeración es inflamable, cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo a irnos por esa vía. Porque, de hecho, son de la primera generación de gases refrigerantes, los hidrocarburos, al igual que los gases naturales como el amoníaco y el dióxido de carbono. Donde
fíjate que vamos a tener un capítulo aparte sobre el tema del dióxido de carbono, porque creo que es un tema interesante de tratar. Eh, Cómo el dióxido de carbono dejó de ser y se devolvió a la refrigeración, pero con muchísima mayor fuerza, sobre todo por el tema en el tema de los transcríticos. Pero eso es otro capítulo. Entonces, refrigerantes naturales, hidrocarburos, creo que es la solución actual, porque primero son refrigerantes finales, no son refrigerantes transitorios, como el caso de los 400. La mayoría de los 400, creo que el 99% de los 400 son refrigerantes transitorios, no son refrigerantes finales. En cambio, un hidrocarburo puede ser un refrigerante final, un gas natural puede ser un refrigerante final. ¿Y para qué? Bueno, para convertir definitivamente la refrigeración o amigarla con el ambiente. Creo yo que ese es el fin último de todo esto. Las regulaciones internacionales, sobre todo la última que es la enmienda de Kigali, está apuntando justamente hacia allá, a eliminar todos estos refrigerantes que tienen ese aporte gigantesco al calentamiento global o al deterioro de la capa de ozono. Fíjense que en Europa, que creo que son los que tienen el mayor avance en la legislación en este sentido, ya se está hablando de que solamente prevalecerán los refrigerantes que tengan un potencial de calentamiento atmosférico por debajo de 150, con lo que se van a ir más de ciento y pico de mezclas. Todas esas mezclas van a dejar de operar en Europa. Probablemente eso replique en los Estados Unidos y posteriormente venga para acá, para nuestra Sudamérica. Que nosotros no estamos muy acorde con esto o muy enlazados con toda esta situación, porque definitivamente nosotros nunca estamos, como quien dice, a la par de todo este tema tecnológico o de este tema regulatorio. Y nosotros, a muchas veces hay personas que dicen, no, todo esto es comercial, tal y que eso. No, nosotros somos el mercado creo que más pequeño en cuanto a la refrigeración y la climatización. El mercado más grande está en Europa y en Estados Unidos. Europa, Estados Unidos y China. Entonces, si ellos están haciendo regulaciones, ¿qué hará para nosotros? De hecho, las regulaciones, sobre todo las que ocurren en Estados Unidos, el caso de Venezuela, nos afectan a nosotros. Cada vez que eliminan algo allá, eso crea como una especie de espejo hacia acá, hacia nuestro país. Y comenzamos nosotros entonces una regulación de facto. Ejemplo, en Venezuela, a pesar de muchas otras cosas, la mayoría de los equipos que entran al país de refrigeración, estamos hablando de neveras, congeladores, etcétera, no pueden ser de 134A. Ya desde hace muchos años está viniendo exclusivamente R600A. Y por otro lado, todo este tema de autocontenidos, todo este tema de congeladores pequeños, etcétera, están viniendo de R290. O sea, ya hay una regulación de facto. ¿Ok? Y esto tiene su razón de ser. En estudios que se han hecho a nivel mundial sobre el tema del impacto de la refrigeración, evidentemente de los más de 5.000 millones de equipos de refrigeración que hay en el mundo, la mayoría son justamente congeladores y neveras. Y ya se demostró que personas, aún teniendo recuperadora, a este tipo de equipos no le recuperan el refrigerante. Ventean ese refrigerante sí o sí, porque consideran que son cargas muy pequeñas. Entonces, por esta razón, ya prácticamente se están eliminando todas esas neveras y congeladores R134A para darle paso a las de R600A, que tiene un potencial de calentamiento atmosférico apenas de 3 y también se disipa en la atmósfera en cuestión de meses. Entonces, pienso, pienso que estamos en la dirección correcta. Tal vez tengamos todavía algunos rezagos de personas que están como resistidas a estos cambios porque, bueno, consideran que está lesionando sus intereses. La realidad es que el interés mayor de todos nosotros no es si tenemos cómo ganar dinero. El interés mayor en tal caso es el de vivir, porque si vamos a estar claros, o sea, podemos ganar muchísimo dinero, pero si no tenemos planeta donde gastarlo, la cosa como que se pone complicada. Entonces, el tema del calentamiento global, señores, cada día es más evidente. Creo que estamos en un punto, de no retorno. De todas maneras, déjenme buscarlo. ¿Cuál sería la temperatura? ¿Cuál sería la temperatura del planeta más peligrosa? ¿Ok?
aquí por lo menos elpaís.com dice que este julio ha sido el tercero más cálido desde que hay registro. La reducción del hielo marino en el Ártico se encamina hacia un nuevo récord. Eso es lo que dice aquí el país.com. ¿Okay? La crisis climática está atravesando el planeta, no se toma vacaciones. Este año ha sido el tercer mes de julio más cálido del mundo. Ya, déjame ver si puedo. A ver si puedo. No, no puedo leerlo, tengo que estar suscrito, un montón de cosas más. Bueno, ya, qué carrizo. Vamos a buscarlo por otro lado. Se registra el día más caluroso, ya lo leímos. Creo que el tema es 2 grados centígrados. Eso es lo que tenía entendido. Ajá, ya vamos a leer por aquí rápidamente. ¿Qué pasa si aumenta la temperatura del planeta solo medio grado más? Los científicos han analizado qué impacto tendría el planeta si el calentamiento global alcanzara el techo 1.5 o el del 2 grados centígrados o Celsius de diferencia. ¿Okay? En el Acuerdo de París, ratificado en 2015, la mayoría de los países del mundo, 196 para ser más exacto, acordaron tener por debajo de 2 grados el incremento de la temperatura global del planeta. La pregunta es qué pasaría si los países no cumplen. Más de 100 científicos analizaron qué impacto tendría la diferencia de medio grado en la vida. Nuestro mundo ya ha sido testigo del último siglo de la vertiginosa subida de la temperatura, 1 grado en la época preindustrial hasta nuestros días. Si este aumento progresivo alcanza los grados, las consecuencias se repartirían como una bomba de racimo en múltiples direcciones. Y aquí está como un dibujo, una cosa, que los 2 grados de hielo del Ártico, aumento del nivel del mar, que ellos calculan que para el año 2100 la, la población de vertebrados perdería al menos la mitad de su población, pérdida de plantas, pérdida de insectos, ecosistema, o sea, el tema del permafrost, la reducción de la cosecha, o sea que la cosa no es. Asistiríamos, por ejemplo, a un alarmante aumento del nivel del mar, lo que pondría 69 millones de personas a catástrofe como inundaciones en las zonas costeras, pérdida de biodiversidad, que padeceríamos con el aumento de 1.5, sea catastrófico, pero si el ascenso es 2 grados Celsius, el problema sería completamente irreversible, la separación de especies de plantas, animales e insectos, incluso la muerte de casi la totalidad de los arrecifes de coral, o sea que no es cualquier cosa. Entonces, aquí hay una parte que dice, con la ciencia no se puede negociar, yo diría que con la naturaleza no se puede negociar, porque ella es la dueña del juego, la que tiene todas las cartas en la mano y ella es la que lo reparte. Nosotros simplemente somos como quien dice viajeros en este planeta. Entonces, lo ideal, pienso yo, es mi humilde apreciación, que comencemos a tomar conciencia y cada quien que haga lo suyo. Yo he visto con muchísima tristeza personas que dicen, bueno, pero es que el otro contamina más que yo. La idea, amigos míos, es dejar nosotros de contaminar y dejar de ver al otro. En Venezuela había un programa que se llamaba Bienvenidos, un programa de chistes, a mí me gustaba mucho, y el señor Miguel Ángel Landa, que era prácticamente el director, el todo en ese programa, cerraba siempre diciendo, haz bien y no mires a quién. Eso de verdad que debería ser una consigna de todo y cada uno de nosotros. Hacer el bien y no mirar para los lados. Porque, repito, este planeta es de todos y cada uno de nosotros. Bueno, señores, este es el tema de hoy, calentamiento planetario. Espero que haya sido de su agrado y que puedan de alguna manera verlo de una perspectiva totalmente diferente. Nosotros seguimos aquí en Tecniespacio. Tecniespacio, les recuerdo que está en Instagram, YouTube, TikTok, Facebook y hasta en Telegram. Por ahí siempre en Telegram estamos subiendo archivos y mucho contenido. Y próximamente vamos a retomar el tema de Patreon, patreon.com/Tecniespacio1, donde tú te puedes suscribir, apoyar directamente la iniciativa Tecniespacio y ahí hay bastante material, aunque vamos a comenzar a subir más podcasts exclusivos para la plataforma Patreon. Y así puedes entonces recibir algo a cambio. Así que bueno, nada, quedan al pendiente. Por cierto, hubieron personas que me preguntaron por qué solamente estaba en la plataforma Spotify. Les digo, próximamente vamos a estar en otras plataformas de podcast. Así que tengan un excelente día todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de ustedes, mejor dicho. Y hagamos lo que tenemos que hacer, pero hagámoslo bien.
Un gran abrazo.